Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Penélope Mora. Preparé una presentación que titulé Vida y obra de las cónicas y sus autores, donde les voy a mostrar un poco, a dar un repaso por su evolución histórica y sus fundamentos. El primer descubridor de las cónicas es Menecmo, un antiguo sabio de la época de los griegos que vivió en el siglo IV a.C. Fue miembro de la Academia de Platón y discípulo de Arquitas y Eudoxo. Menecmo introduce estas curvas como secciones de un cono circular recto por un plano perpendicular a su generatriz. Por eso a la parábola la llamó, y bueno, con esta terminología aún aparece en los escritos de Arquímedes, la llamó sección cono rectángulo, haciendo alusión al ángulo de apertura del cono. Después también lo que hizo fue a la elipse llamarla sección cono acutángulo y a la hipérbola sección cono obtusángulo, porque bueno, es el ángulo de amplitud que tiene que tener el cono para que el plano que atraviesa a este cono en forma perpendicular a la generatriz debe tener para que se formen cada una de ellas. Pero bueno, Menenco no fue el único que trabajó en las cónicas. También Arquímedes trabajó en ellas, en realidad trabajó con dos de estas curvas. Él halló la relación que existe entre el área de una circunferencia y una elipse inscripta en ella misma, y también halló que el área de un triángulo parabólico es 4/3 el área del triángulo inscriptible en la misma curva. Aunque bueno, nadie le dedicó tanto estudio como lo hizo Apolonio. Apolonio nació alrededor del 262 a.C. en Perga, lo que hoy se conoce como Turquía. Llegó en su juventud a Alejandría con el objetivo de estudiar con los sucesores de Euclides. Ahí mismo falleció alrededor del 190 a.C. Fue conocido y apodado como el Gran Geómetra. Fue también un importante fundador de la astronomía matemática griega, la cual usó los modelos geométricos para explicar las teorías que se plantearían y escribió sobre una gran variedad de temas matemáticos, aunque su fama esencial procede de las secciones cónicas. Fue también el que introdujo los términos actualmente conocidos como parábola, elipse e hipérbola, porque como habíamos mencionado antes, Menecmo y Arquímedes la llamaban por otros nombres, según el ángulo de apertura que tenía que tener el cono. Sin embargo, Apolonio fue el que introduce en su libro estos términos que hoy en día usamos. En esta famosa obra que llamó Cónicas, bueno, habla de ellas, consta de 8 libros. Del primero al cuarto lo que hizo fue introducir las propiedades básicas ya conocidas hasta ese momento y establecidas, y en el libro del quinto al séptimo introduce nuevos conocimientos. En estos discute y muestra cómo muchas de las cónicas pueden ser dibujadas desde un punto, da proposiciones determinando el centro determinando el centro de la curvatura, lo cual lo conduce inmediatamente a, bueno, sin darse cuenta, a las cartesianas del desarrollo de la evolución. El libro 8 está perdido, mientras que los libros del 5 al 7 solo existen traducidos en arábigo, realizado por David Qurra, un árabe que vivió alrededor del 800-900 después de Cristo.
Muchas de sus obras también están perdidas, pero sin embargo conocemos algo de sus trabajos a partir de los escritos de otros, como por ejemplo Arquímedes y Edmundo Halley, sí, el del cometa, quien en 1710 tradujo al latín los 7 primeros libros y reconstruyó una parte del octavo. Apolonio también demostró por primera vez y de una manera sistemática que del mismo cono, se puede obtener los 3 tipos de secciones cónicas, con solo variar la inclinación del plano que lo intersecta. Hasta el momento, Menecmo había mostrado que cada una de las figuras se obtenían cambiando el ángulo de apertura del cono. Acá Apolonio lo que aporta es que con un único cono, con una única apertura, variando el plano, podemos obtener cada una de las superficies cónicas. Bueno, también esto fue decisivo, ¿no?, en el proceso de unificación de los 3 tipos de curvas. Lo llevó al estudio de las antiguas curvas al punto de vista más moderno, al sustituir el cono único que utilizaba Menecmo, lo sustituyó con un cono solo de 2 hojas, es decir, un par de conos orientados en sentido opuesto, con vértices coincidentes y sobre un mismo eje de recta. Lo que Apolonio escribe es que un plano puede intersectar a un cono en una elipse, en una circunferencia, que es un caso, bueno, particular de la elipse, en una parábola o en una hipérbola. El plano corta a un cono de 2 hojas en 2 ramas de la misma hipérbola, como se ve en la foto. Lo que plantea es que si el plano corta el cono en forma perpendicular al eje, lo corta en una circunferencia. Y si lo corta en forma paralela, ni al eje ni a la generatriz, lo corta en una elipse, y si es paralelo a la generatriz, entonces lo que se obtiene es el corte de una parábola. Y si inclinamos aún más esto, una hipérbola. Este plano, ¿no? Se obtiene una hipérbola. Otra generalización importante que demostró es que el cono no necesariamente tiene que ser recto, o sea, de una apertura de un ángulo recto, para obtener las 3 figuras, sino que se puede igualmente tomar un cono circular que sea oblicuo, otro que sea escaleno, y que al intersectar con un plano que formen distintos ángulos con la generatriz, igualmente se van a obtener todas las figuras. Bueno, también mostró las propiedades focales de un espejo parabólico, de ahí que las ópticas de los autos suelen tener esta forma paraboloide. Y bueno, a diferencia de la mayoría de los sabios de su época, Apolonio se especializó en una sola rama de la matemática, la geometría, de manera similar a lo como hoy es en nuestra época. De ahí la profundidad de sus trabajos. Otro matemático que le dedicó algo en sus estudios a las secciones cónicas fue Papus de Alejandría, quien vivió en el 290 al 350 después de Cristo. Él definió las cónicas mediante una razón constante entre las distancias a un foco y a una recta fija, que hoy conocemos como directriz. Y al punto foco hoy lo conocemos como, bueno, al punto fijo hoy lo conocemos como foco. Lo cierto es que en el momento no tenían estos nombres, pero sí se habla de un punto fijo y una recta fija. Lo que Papus de Alejandría muestra es que
la constante de excentricidad, donde existe un punto fijo cualquiera de la cónica a un foco, es proporcional a la distancia de ese punto y a la directriz correspondiente a esa constante. Luego de estos grandes aportes, tuvieron que pasar 2000 años antes de que bueno, alguien más realizara descubrimientos de interés acerca de las cónicas que no aparezcan en las obras de Apolonio. Kepler fue uno de estos, un gran matemático que se interesó, que siguió el interés por las cónicas después de tantos años. Kepler era un astrónomo alemán, quien, bueno, como decía recién, fue el que continuó, retomó estas curvas. Contaba Kepler que a los 5 años observó el cometa de 1577 y que su madre lo llevó a un lugar muy alto para poder verlo. Después su padre le mostró a la edad de 9 años un eclipse lunar, el de 1580. Probablemente recordando que la luna aparecía bastante roja, lo llevó a estudiar más tarde estos fenómenos especiales. Por otro lado, Kepler, bueno, provenía de una infancia muy dura debido a sus orígenes muy humildes. Fue admitido gratuitamente en un seminario donde, bueno, estudió latín. Y bueno, en 1589, por su buen conocimiento, ingresó a la universidad con tan solo 18 años, donde la teología ocupaba el primer lugar entre las ciencias que el joven debía asimilar. Pero bueno, el futuro astrónomo aceptó de entrada las ideas copernicanas que le había enseñado su profesor Maestlin, quien, bueno, le mostró esta teoría heliocentrista que hasta el momento muy pocos accedían. A los 23 años fue nombrado profesor de moral y ética en la escuela secundaria protestante de Graz, y hacia el 1600 tiene que abandonar esta escuela debido a las persecuciones religiosas. Refugiado en Praga, donde se convierte en discípulo y ayudante del célebre astrónomo Tycho Brahe. Allí, bueno, estudió junto a él un montón de cuerpos celestes. Bueno, Tycho Brahe fallece, a lo que el emperador Rodolfo II nombra a Kepler matemático de su cristianísima majestad. Luego de esto, en lo que respecta al estudio de las secciones cónicas, Kepler resolvió problemas de determinar el tipo de cono conociendo un vértice y el eje que pasa por el vértice y una tangente cualquiera. A él se le debe también la palabra foco, utilizada en la geometría actual de las cónicas, y así como el principio también de continuidad que se utiliza en física. Partiendo de una sección cónica obtenida por dos rectas que se cortan, en la que los focos coinciden en un punto de intersección, se pasa gradualmente por infinidad de hipérbolas cuando los focos se alejan cada vez más. Esto descubre Kepler. Por otro lado también, la parábola se obtiene entonces en el momento en el que los focos están, por decirlo de alguna manera, en el infinito respecto al otro foco. Cuando el foco móvil pasa más allá del infinito y se aproxima al otro lado, entonces pasa gradualmente por una infinidad de elipses. Se alcanza el círculo cuando estos dos focos coinciden de nuevo en un solo punto. Y bueno, esta noción del punto infinito será considerada luego por otros estudiosos de la geometría francesa.
Kepler, estudiando las órbitas de Marte, descubre que el Sol se encuentra en uno de los focos. Y ahí escribe en su obra Astronomía Nova, dos de las primeras leyes tan famosas de su vida. La primera ley, esto fue alrededor del 1609, cuando Kepler enuncia las dos primeras leyes del movimiento planetario. La primera ley decía que cada planeta describe una elipse en la que uno de los focos está ocupado por el Sol. Es decir, que la mayoría de las órbitas son elípticas, lo que pasa es que, la excentricidad es tan pequeña que prácticamente parece una circunferencia, lo que se creía hasta el momento. La segunda ley habla de que, enuncia que las rectas que unen un planeta con el Sol barre igual de áreas en tiempos iguales. Esto quiere decir que a medida que los planetas se van acercando al Sol, entonces la velocidad en la que pasan es cada vez mayor. Después de esto, Kepler también afirmaba que el área barrida por el radio de los vectores, a raíz de esta ley, habla de que el área que barren los radios de estos vectores está construida por un triángulo infinitamente pequeño con un vértice en el Sol y los otros dos vértices sobre las órbitas, o sea, sobre la elipse, a una distancia infinitamente pequeña. De manera análoga, calcula el área de la elipse y, determina también el área barrida por uno de los vectores y el de la elipse, que no fueron las únicas contribuciones que Kepler hizo al cálculo diferencial, pero en lo que respecta a las cónicas, vendría a ser sus mayores aportes. Después los siguientes aportes que hizo ya son de astronomía. La tercera ley, no nos compete en cuestiones arcónicas, pero fue muy importante para la astronomía y para la física. En honor a él llevan sus nombres un sistema solar descubierto por un satélite artificial que también lleva su nombre, y también una misión de la NASA que hoy en día ya no existe, pero también llevaba en honor a él, la misión se llamaba Misión Kepler. Sin duda sus descubrimientos fueron un hito en la historia de nuestra humanidad, pero luego de eso, también Gauss, en la década, en 1890, en la década 19, publica una obra maestra donde avala estas teorías por Kepler del movimiento de los planetas giran alrededor del Sol formando secciones cónicas, elípticas para ser más concretos. Con la llegada de la geometría analítica en el siglo XVIII, una de esas coincidencias en las que un mismo genial descubrimiento es llevado a cabo por dos pensadores independientes, los franceses René Descartes y Pierre Fermat, fusionaron en la antigua disciplina del álgebra y la geometría en la geometría analítica. Y con ella vino los ejes ortogonales, los ejes cartesianos, que son ejes ortogonales donde al eje horizontal se lo llamó abscisa X de las X
y de las variables x, y al eje de coordenada horizontal perpendicular al de las abscisas se lo llamó eje de ordenadas y se lo simbolizó con la letra Y. Es que surge entonces el estudio de las cónicas, es aquí donde entonces surge el estudio de las cónicas sobre ejes cartesianos, tomando ahora que cada punto de ellos como una coordenada, donde deja de ser un lugar geométrico simplemente, ahora pasa a tener una coordenada x, y cada uno de los puntos, vértices o focos de la misma, o misma también la recta que forma la directriz de las mismas. Algunas fuentes dicen que el que descubre la forma cartesiana de las cónicas es Descartes. Pero bueno, lo cierto es que solo algunas fuentes afirman esto que sea cierto, que sea Descartes quien descubre, quien pasa las cónicas a escribirlas como ecuaciones. Otros afirman que la transformación de las cónicas de lugar geométrico a ecuación cartesiana la logra Joan de Witt, que bueno, nació en una familia muy bien acomodada y tuvo una formación muy cuidada, estudió Derecho y Matemáticas, algo bastante raro, porque bueno, son dos ciencias totalmente distintas, pero lo cierto es que se destacó en estas dos áreas. Se estableció también como abogado en una firma de otro excelente matemático, Franz van Schoten, en La Haya, que bueno, este matemático le presenta los libros de Descartes, donde habla sobre los ejes cartesianos. Y bueno, fue supuestamente este quien trajo en su elemental obra Curvarum Linearum, que consta de dos partes, donde en la segunda es en la que utiliza el lenguaje algebraico y fue publicada como parte de una traducción al latín de la geometría de Descartes que realizó Van Schoten, el Elementa Quarum Linearum. Se considera como el primer auténtico texto en geometría analítica. Así dicen algunos autores. Recordemos que la geometría analítica, donde cada punto del plano puede identificarse por su abscisa X, que vendría a ser la distancia hacia el eje horizontal, y la ordenada Y, su distancia hacia el eje vertical, de manera que hablan del punto P, ahora es el mismo que antes se hablaba como lugar geométrico, ahora está dado en forma de coordenadas. Y bueno, según algunos autores, los aportes que hizo Witt fue cambiar una definición geométrica de elipse, hipérbola y parábola, la del lugar geométrico, por una relación algebraica. Y así una cónica es equivalente a una ecuación de segundo grado donde aparecen dos variables. Bueno, luego Perpetuo le prohibiría el acceso al poder a la Casa de Orange en Francia e Inglaterra. Se unen y comienzan en 1872 la Tercera Guerra Anglo-Holandesa, lo que, bueno, lo arroja al poder a Witt. En la actualidad, las cónicas en la actualidad, bueno, las aplicaciones que le damos a las cónicas son en la óptica, por su propiedad reflexiva que mostramos antes, también en los sistemas de navegación y aviación,
También en los diseños de arquitectura, ingeniería civil, como por ejemplo la construcción de los puentes, ya que siendo una forma curva, como la de las cónicas, el peso se distribuye de una manera más equitativamente, más equilibrada a lo largo de todo el trayecto. Así que sin duda es uno de los temas muy fundamentales en nuestra geometría. De estas curvas luego se desprende más adelante o se asocian a una nueva geometría no euclidiana, la denominada a veces geometrías proyectivas del siglo XVIII. Esta geometría, la hiperbólica, fue desarrollada por, entre otros autores, Gauss, Lobachevsky y Bolshoi, y la geometría elíptica fue más desarrollada, entre otros, por el hindú Riemann. Pero bueno, esta geometría ya es otro tema a tratar, pero sí devienen de alguna forma, se están relacionadas con las secciones cónicas, ¿no? Porque bueno, elíptica proviene de elipse, hiperbólica de la sección hipérbola. Así que bueno, hasta ahora, siglo XXI, es todo lo que conocemos sobre las cónicas. Ese fue su recorrido histórico, pasando por sus autores, y bueno, tal vez en algún futuro la humanidad encuentre, ya sea nuevas aplicaciones o nuevos descubrimientos que estén relacionados a las secciones cónicas, como por ejemplo, qué es lo que existe o hay en el otro foco de la elipse de nuestra órbita terrestre. Que bueno, al día de hoy se dice que nada, pero bueno, nunca se sabe si algún día en un futuro resultó ser que no podíamos verlo. Espero que les haya gustado. Esto fue todo sobre secciones cónicas. Y bueno, así es el recorrido por su historia.